Vale, exacto, José, justo. Vale, entonces, un poco las noticias del día. Bueno, del día. Primero, deberíais haber recibido todos la nota del laboratorio, de la actividad 2 que como os prometí, el fin de ya terminé todo. Luego volqué todos, pues el domingo, creo que para mí. Así que eso, el lunes, el domingo deberíais haberlo recibido. Espero que todo el mundo. Hay una parte que es súper manual, ya os adelanto. Entonces, si veis algo raro, porque puede que hasta me haya dejado una coma, para bien o para mal. Si os ha venido bien, no digáis nada. Si veis algo raro que no haya... Sí, que veis algo raro, decidlo. Porque eso, en toda la fase manual voy tan rápido que igual me he dejado alguna letra. O sea, por si acaso, si veis cosas raras, decidlo. Y eso deberíais todos haberlo recibido. Así que si alguien no lo ha recibido también, pues que hable con su mentor o que me lo ponga ahora por el chat. Porque eso, que yo sepa, todo el mundo ya tiene nota. El trabajo 3 que suele ser el que mejor se hace porque es un trabajo más de investigación, os lo corregiré, pues seguramente durante bueno, ya estamos a jueves, durante el fin de semana intento también terminar un poco antes que el otro y también tendréis la nota, que en este caso va a ser grupal. Y yo creo que eso. Entonces, el plan para hoy. Vamos a ver el tema 10. De hecho, ya os adelanto que lo que veamos del tema 10 en clase prácticamente va a ser lo que va a poder entrar en los test, porque el 10 entra prácticamente, o sea, solo en la parte de los test. Entonces, bueno, no es un tema donde yo pasaría demasiado tiempo estudiando, ¿no? O sea, que nos queden claro cuatro cosas, como veréis, y ya está. Con eso vais a poder aprobar la parte del test, la pregunta que hagamos de este tema. Y luego, una vez que haga eso, espero que en 20 minutos nos centramos en el examen. Entonces, mi idea hoy era, hasta ahora he ignorado la parte de los test porque nos centramos en hacer los 5 tipos de ejercicios que pueden entrar en la parte práctica y hoy mi idea era repasar algunas preguntas de tipo test para que nos familiaricemos y nos suene un poco lo que podría entrar, que aquí prácticamente he cogido, como ya tenemos los exámenes preparados, he cogido y he cogido más o menos de cada tipo, le he cambiado un poco lo que estamos preguntando, pero el tipo de pregunta es el mismo. Luego os explico por qué digo esto, ¿eh? O sea, ya con ejemplos. Pero bueno, he hecho un examen alternativo un poco, pero en base a lo que ya hemos preparado como examen. Y luego son dudas. O sea, de si queremos repasar alguna de las prácticas o si hay dudas de algún otro tipo, incluso más logístico, aunque yo creo que ha quedado todo muy claro, pues si hay más preguntas a nivel logístico o lo que sea, se resuelve. Entonces va a ser más bien abierto. También os diré, según la planificación, y de esto lo estábamos debatiendo entre los profes, oficialmente hoy es el refuerzo para revisar la actividad 2 y 3 y tal. Si alguien quiere también podemos hablar de la actividad 2 y eso, pero creo que es mejor. Si hay algo, porque ha habido de hecho muy buenas notas. Entonces, si hay algo muy concreto que alguien no está de acuerdo, mediante el mentor lo canalizamos y por correo os escribo o hacemos una reunión más en privado, porque no hay que, igual como en el primero que era más importante, clarificar ciertas cosas, ¿no? Em, y eso, entonces en vez de eso, prefiero pasarlo en el examen, ya con cosas, eso, que igual ahora mismo os preocupan un poco más. Pero que no me olvido de la actividad 2 y de la 3 incluso, así que mediante los mentores, vamos, lo canalizáis y ellos me escriben por correo o por Teams y lo vemos. No, o sea, estas actividades no entran como tal. Eso sí, pues hay cosas, pues como entiendo que Spicy, que nos suena, que luego haremos algún ejemplo, pero hay cosillas que hemos visto que nos sirven para dar respuesta al examen, ¿no? Pero no entran como tal, nada de en la actividad 2 había tal, no. O sea, eso como tal no. Luego, o sea, luego sí eso revisamos lo que entra en el examen, o sea, las partes que tenemos para que quede claro. Así que con esto, no veo ninguna otra pregunta. Voy a empezar a compartir. ¿Dónde está esto? Agentes. Entonces empezamos con el tema 10 en un segundo y ya nos olvidamos. A ver, aquí. Siempre me cuesta un montón hacerlo de las pantallas con el zoom. A ver, aquí. Y ahora comparto y comparto la pantalla uno. ¿Vale? Pues eso, empezamos con la parte de agentes. Entonces, de agentes vamos a ver, de hecho, esto casi que no habla de agentes como conocemos hoy en día, esto habla de agentes conversaciones que han sido un poco más tradicionales y de los que se han hecho pues antes de la IA generativa y de todo lo que hemos visto en los últimos meses. Pero bueno, el objetivo del día o el problema del día va a ser cómo construir un agente conversacional. Entonces, lo que veremos es qué tipos de agentes hay según
el tipo de entrada y salida que tienen, según la funcionalidad o el objetivo que tengan. Luego un funcionamiento genérico, que esto es importante que lo entendamos, también pensando en el test. Y luego lo último, pues cómo crear un chatbot, cómo lo podríamos hacer. Entonces va a ser súper simple y como os digo, es un tema que esto os digo yo a nivel tip, que con lo que vemos en clase más o menos, para el test va a ser posible responderlo. Entonces, pues chatbots, que esto ya nos lo sabemos, o agentes conversacionales según entrada y salida. Pues tenemos, si usamos voz, podemos hablar de Alexa, de siempre, o Siri, Google Assistant y otros muchos que han ido saliendo, ¿no? O sea, si yo soy capaz de hablar por voz, pues tengo ese tipo de asistentes. Y en cambio, si lo distingo por texto escrito, aquí igual deberíamos actualizar porque ChatGPT ya también permite la parte de voz. Por eso, pues por texto podríamos hablar de ChatGPT, bueno, Michuku, de DeepSeek, de otros muchos. Ahora tenemos Claude, tenemos Gemini, tenemos Copilot, tenemos un montón de ejemplos. Aquí, ya por unirlo con la parte del test, ¿eh? ¿Qué os podríamos preguntar? Da un ejemplo, o sea, o sea, de estos agentes del mercado, cuáles son que solo reciben, o sea, cuáles son agentes por voz o algo así. Y ponemos Copilot, tarara, tarara, Alexa. Bueno, pues será Alexa. O sea, ese tipo de preguntas son las que podemos hacer en el test. Por eso os digo que con entender un poco esto a nivel teórico ya nos sirve. Esto que es importante, ya por tipo o por funcionalidad. Tenemos agentes conversacionales dedicados, entonces estos están pensados para hacer una tarea en concreto. Entonces, si yo entro a eh, a una tienda online que vende ropa, pues la gente que me va a saltar ahí, "Hey, ¿te puedo ayudar tal?", está pensando en hacerme recomendaciones para que yo compre cosas, ¿no? Y además seguramente estará entrenado, pues cuanto más compre mejor o lo que sea, ¿no? Y va a estar ayudándome en eso en concreto. Si entro en un bot para que me ayude a contratar un viaje, bueno, pues me va a estar haciendo preguntas sobre viajes y su propósito es que yo salga con un viaje reservado, ¿no? Esos son los agentes conversacionales dedicados. Después tenemos los asistentes virtuales. Aquí, ahora veremos ejemplos, pero puede ser Alexa perfectamente, o Siri, o el que cada uno use, que están pensados para una amplia tarea, ¿no? O sea, tienen diferentes eso, tareas posibles que yo le puedo pedir y va a hacer, ¿no? Desde poner música, a preguntar sobre el tiempo, a encender luces. O sea, es al final un asistente virtual que engloba muchas cosas en las que me puede ayudar. Luego aquí distinguimos, esto otra vez es un poco a nivel teórico, pero chatbot, que esto sería más un chatbot que se dedica a hacer un chit chat y que simplemente, pues eso, te da conversación y poco más, ¿no? Entonces, aquí también, pues según su funcionalidad, ¿cómo podíamos clasificar o cuáles son los tipos de clasificación de chatbots? Bueno, pues tendríamos estas tres y solamente pondríamos otra que sería trampa y es la que habría que, bueno, en realidad, ¿cuál no es? Pues habría que elegir la que no está en esta lista, ¿sí? Ese tipo de preguntas podríamos llegar a hacer. De hecho, voy a abrir, espera, que tengo aquí al compartir el chat, vale, voy a dejar ahí abierto. ¿Vale? Entonces, agentes dedicados, como decíamos, son los que tienen un propósito. En este caso es un ejemplo de una entidad aseguradora, ¿no? Entonces, su objetivo es que me venda seguros de hogar, de coche, de lo que sea. Entonces, bueno, pues su objetivo va a ser simplemente llevar al usuario o llevarme a mí como usuario hacia ese punto, ¿no? Esos son entonces los dedicados. Yo lo centraría mucho en trabajan para una empresa y son casi como comerciales de esa empresa. Luego tendríamos los asistentes virtuales, como decíamos, una cosa mucho más amplia, que pueden ser eso de hacer la compra, qué tiempo va a hacer, pon música, enciende las luces, qué edad tiene Brad Pitt, o sea, le hago preguntas y la idea es que me pueda resolver a todas esas cosas. Si no sabe hacer algo, pues Alexa o Siri, quien sea, te va a decir, lo siento, no te puedo ayudar con eso, ¿no? Pero está pensado para realizar un montón de tareas y también igual lo podemos unir a temas más personales, incluso de productividad en el trabajo, pero como muy pensados para eso, para realizar diferentes tareas y no simplemente una en concreto. Y luego la parte de chatbot, simplemente para que nos suene, pues puede ser algo más como eso, chit chat, de charleta y un chat pues, que te da conversación y tal, y ya está. Hasta ahí se queda. Entonces eso, hemos visto según entrada y salida, pues por voz o por texto, según su funcionalidad, que tenemos los dedicados. Pensemos en un chatbot que trabaja para una empresa. Tenemos asistentes virtuales
que son mucho más completos. Tengamos en la cabeza Alexa, por ejemplo, y luego estos chatbots que son mucho más, eso, informales y tal, y tampoco le daría más vuelta a esta parte. Ay, que tengo justo una, antes de seguir. Pues buena. Podríamos debatir mucho sobre eso. No os lo vamos a preguntar como tal, porque da para... O sea, de hecho, mientras decía esto, digo, ¿debería ser ChatGPT? También es muy asistente. O sea, ya te ayuda. O sea, Copilot yo lo pondría como asistente, por ejemplo, pues, de texto. Pero ChatGPT, es que depende. Si lo usas para que te cuente un cuento tal, pues es muy tontería. No sé si tontería, pero muy chatbot. Pero si lo uso para que me organice un viaje de tal o para que me ayude a ver, no sé qué tiempo va a hacer aquí, que me recomiende, pues se convierte en algo un poco más amplio. Entonces ahí habría duda. O sea, no es algo que os vamos a preguntar porque no sé ni yo dónde lo pondría. Sí, esto es simplemente una propuesta de clasificación. Y aquí importante. Aquí hablamos de pipeline, de cómo funciona un chatbot de forma general o un agente conversacional. Entonces, está el usuario que va o sea, que va a hablar con ese asistente. Aquí hay una opción que en realidad diría, empezaría con el boli, pluma, ¿dónde estaría? Aquí que esta parte, la de voz, en realidad es opcional, diría. Entonces, si tengo voz, voy a ir por aquí y si no, simplemente puedo escribir. Y esto normalmente va a un modelo de detección de, ay, a ver si puedo hacer, de intenciones. Esto igual os suena para los que habéis, para los que habéis montado agentes, uf, qué mal hace el boli este. Intent, quería poner ahí, pero intent. Bueno. Entonces, para los que habéis montado chatbots en el pasado, pues no sé, pues sea con IBM Watson, o sea con Dialogflow en Google, o con Bot Framework en Microsoft. O sea, hay un montón de frameworks o sea, de generación de agentes conversacionales y la parte de detectar intención es muy importante. Entonces, lo que va a detectar un modelo de detección de intenciones es qué es lo que el usuario quiere hacer. O sea, entiende lo que el usuario quiere hacer. Una vez que ha entendido, este usuario quiere cambiar contraseña, quiere abrir un ticket de soporte, quiere preguntar sobre el tiempo. O sea, cuando detecte esa intención, va a gestionar el diálogo. Entonces, los diálogos son todo lo que yo puedo lanzar que me va a ayudar en ese iba a decir como toma y daca, ¿no? O sea, yo le pregunto algo, me devuelve, le vuelvo a preguntar algo, me responde y hay cierto diálogo entre el chat y nosotros, ¿no? Entonces aquí, en realidad, con todo esto, gestión del diálogo y la creación de respuesta, puedo estar incluso o sea, varios tiempos. Aquí hay un concepto muy importante que os recomiendo que para el examen también os lo apuntéis, que es la gestión de turnos. Entonces, ahora es verdad que ya estamos en un nivel de sofisticación de chatbots muy grande, pues si hablamos de un chat GPT y todo lo que, y Claude, y, bueno, Gemini y todo esto, pero de forma más tradicional, como se han hecho los chatbots, es gestionando ese diálogo por turnos, o sea, turnos de palabra. Tú solo le podías decir una cosa en una frase y te devolvería otra cosa, ¿no? Entonces, son los turnos de palabra dentro de ese diálogo que, eso, pues que permiten entenderse entre el chatbot y nosotros, ¿no? Entonces, es una parte muy importante. Primero, la de detectar intenciones y luego, una vez que hemos decidido qué diálogo lanzar, qué flujo lanzar, el tener esos turnos de palabras entre el asistente y nosotros para al final resolver lo que queramos hacer, ¿no? Y ahí en medio, bueno, esto está un poco así el dibujo, pero se genera el lenguaje natural, bueno, lo que sea, por texto o por voz, para devolverle al usuario, ¿no? Entonces aquí partes importantes. Bueno, uno, que se puede reconocer el habla en un chatbot. Otra, detección de intenciones, que es súper importante para detectar eso, qué es lo que el usuario quiere, el detectar qué es lo que quiere hacer con el chatbot. Y según eso, lanzar un diálogo donde va a haber turnos hasta que el usuario diga ya está, o que se termine el diálogo porque ya se ha hecho el proceso entero, o el usuario diga cancela, o haya un adiós, o sea, lo que sea, ¿no? Va a haber esa conversación, sea en texto o sea en voz, como decíamos. Entonces, esto a nivel flujo, entender un poco cómo funcionan. ¿Qué ha pasado? Pues que con todos los modelos últimos y LLMs y todo esto, pues esta estructura tan formal se ha ido un poco. Y ahora hablamos con un modelo enorme, hacemos prompting,
O sea, es un poco diferente, ¿no? Pero la construcción un poco más clásica de agentes conversacionales o de chatbots o como le llamemos, ha sido más así. Entonces, intenciones, diálogos y turnos. Em, con esto, yo creo que aquí tenía algo más puesto. Sí, justo, o sea, justo lo que os estaba contando, la parte de intenciones. Entonces, que es bueno, luego esto, como tendréis las slides, con este resumen ya es suficiente. Es como una clasificación, ¿no? De intenciones, es decir, que yo qué quiero y tengo tantas cosas que mi asistente puede hacer, ¿no? Sea cambiar contraseña, es decir, abrir un ticket, solicitar un nuevo ordenador, tarará. O sea, hay diferentes intenciones ya clasificadas y el modelo lo que va a hacer es, cuando el usuario diga algo, dice, oye, es que tengo problemas con el PC, tarará, lo va a clasificar como cambiar PC. ¿Sí? O sea, al final es una clasificación de intenciones. Em, ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues por dentro hay, o sea, por dentro, en el modelo de detección de entidades, damos ejemplos de eso, cuando se entrena, damos ejemplos de qué frases o qué tipos de frase podrían significar la intención que queremos, o sea, que queremos proyectar, ¿no? Entonces, en este caso, si tengo una intención, decíamos contraseña, cambiar de PC, lo que sea, tenemos una que es saber el tiempo de hoy o escuchar la previsión meteorológica de hoy, voy a tener que entrenar con todas las formas que puede tener un usuario, o por lo menos unas cuantas, de decir esto. Pues uno dirá qué tiempo va a hacer hoy, otro dirá cómo va a hacer hoy. Dime el tiempo, dime la previsión, tarará. Entonces lo entreno para que ese clasificador pueda clasificar correctamente esa intención. Entonces esto sería la clasificación de intenciones. Y después tenemos, no sé si he puesto aquí algo de turns. Em, y eso, y luego, es que aquí lo más importante, esto lo voy a dejar. Yo creo que aquí lo importante en la gestión del diálogo, como os decía, son los turnos. Entonces, normalmente va a empezar siempre el usuario a hablar para que se active el chat. Entonces, Alexa, haz no sé qué, te devuelve algo, el primer turno. Después le vuelvo a decir no sé qué, sube el volumen y me devuelve no sé qué. Le vuelvo a pedir no sé qué comando y me responde algo, ¿sí? Entonces esos son los diferentes turnos que va a haber dentro del diálogo entre el usuario, bueno, sí, entre el usuario y un Alexa, un asistente o lo que sea. Y esto lo mismo, pues aquí tengo los diferentes turnos que empiezo yo, me responde, digo yo, o sea, para que quede claro que es muy importante el concepto de turnos. Y con esto, yo creo que con esto es suficiente. em, para crear un agente conversacional. Entonces, no sé si alguien de aquí ha usado alguna vez alguno de estos. No sé si os suenan. Antes justo mencionaba Dialogflow, Dialog GPT, bueno, IBM Watson, que es muy clásico. Antes hubo otros. Bueno, LangChain se usa mucho, que es todo por código. La gente ahora usa N8N para crear asistentes sin código. ¿Sí? Entonces, todo esto, todas estas herramientas o frameworks nos pueden ayudar a crear justo los asistentes. Sí que, como os decía, muchos de ellos ya se están modernizando y ya la detección de entidades se hace de una forma implícita. O sea, no hay que programarlo como tal, o los diálogos no hay que programarlos de forma, o sea, hard-coded, o sea, directamente todo, sino que es algo mucho más fluido, gracias a los modelos que son cada vez más potentes. Entonces, con esto. Igual vamos ya a lo del examen, es que creo que me preocupa más. El otro día os enseñé cómo montar un agente súper fácil en Azure, que os dije que lo podéis hacer para estudiar por cada tema que os genere ejemplos de preguntas y con eso podéis ir respondiendo un poco. O sea, es una opción. Yo creo que si tenéis soltura, cualquiera de estas herramientas, de hecho en su versión o sea, gratuita, yo creo, os pueden ayudar a montar asistentes de ese tipo. Entonces, con esto, yo creo que, no sé si hay más dudas, pero pensaba ir directamente a la parte de examen.
Como os decía, lo que entre de test de este tema es lo que hemos dicho en clase. Ya habéis visto más o menos dónde he hecho más hincapié. Voy a quitar esto. Vale, pues empezamos con el examen. Una... Bueno, esto... Bueno, voy a proyectar esto directamente. Vale, vale. A ver, aquí, pantalla uno. Vale. Empiezo por aquí por empezar a abrir debate, ¿eh? O sea, ya seguramente, de hecho, igual tenéis fecha de examen y todo. Yo eso no soy consciente, así que nada, pero bueno, son 2 horas, eso sí que es importante. Tenemos parte teórica y parte práctica. Para la parte teórica van a ser 10 preguntas de test con 4 opciones. Voy a poner ya la siguiente. Con 4 opciones y solo una va a ser correcta. Ahí no va a haber trampa. Y lo importante y lo que a veces nos despistamos es que las preguntas que respondamos mal van a restar. Entonces, es mejor, si no tenemos ni idea, no responder que responder mal, porque entonces me resta aún más que el cero que me llevaría si no respondo. Entonces, en la parte teórica son 10 preguntas, una de cada tema. Como os decía, pues el del tema 10. Hoy en clase habremos respondido, ya os adelanto, o sea, todos los del tema 10 bastante fácil. Ahora hay que prepararse los otros 9. Y en la parte práctica son 6 puntos, bueno, y 2 ejercicios. Uno, el de aplicar uno de los 5 algoritmos que hemos visto ya, que hicimos en una clase de repaso anterior. Y después el de configurar un sistema supervisado, que es donde os pedíamos un diagrama y que es un poco libre. O sea, es muy subjetivo, de tienes un problema con lo que has estudiado en clase, ¿cómo lo podrías resolver, ¿no? Y eso es clave. O sea, de hecho, estos 2 últimos ejercicios prácticos que tengáis algo ya resuelto, como se puede ir con apuntes al examen, el poder tener una referencia, pues para no empezar con la hoja en blanco, ¿no? El poder tener algo en lo que basaros, yo creo que eso ayuda mucho y como os dejamos, pues ya cada uno que busque su estrategia. Resta 0,1 sobre todo el examen, entonces es bastante. O sea, es 0,4 cada pregunta y menos 0,1 si nos equivocamos, si respondemos si nos equivocamos. Entonces, en vez de 0,4 me quitarían 0,5. Y hay veces que puede ser importante. Vimos, sí, todo en PDF, Pablo, eso es importante, ¿eh? De hecho, eso sí que nos lo han dicho. Todo en PDF, si es en online, ¿cómo lo vas a hacer? Si es en persona, pues todo impreso. Sí, entonces lo que tengáis si habéis hecho algo a mano o lo que sea, le hacéis una foto, lo subís, lo ponéis todo en un PDF o algo y, y lo tenéis ahí. Sí. ¿En qué sesión? Pues en la de repaso, creo que en la primera os enseñé, ahora me acuerdo, en la primera os enseñé los ejercicios, no os di la resolución y en la segunda de repaso hicimos la resolución en clase de las 5 y está subido el PDF con las soluciones. Y hoy ya iba a dejar la parte práctica como ya pasamos en mucho tiempo y como no os enseñé ninguna de tipo test, pensaba hacerlo hoy. Así que ese era el plan. O sea, este año han metido una nueva aplicación. No lo hemos visto nosotros, pero esperemos que no haya problemas con la aplicación. Pero no lo hemos visto, así que no sé decir cómo es. Sí que hasta ahora era un Word. Entonces yo igual, de hecho, alguna vez, igual en la primera dije algo de un Word. Pero luego nos dijeron que iba a haber una plataforma donde ya está todo cargado. Así que debería ser mejor para todos, en vez de estar con el Word arriba y abajo. A ver si... Ay, tiene un editor. Ah, vale, genial. Pues ahí será justo. Pues ahí sabéis más, ¿eh? De hecho, ya nos dijeron que pregunten a sus mentores. Nosotros no tenemos visibilidad. Entonces, eso, la plataforma debería dejar subir, o sea, dejar dibujar y escribir texto. Es lo que nos interesa. Sí. Entonces, en cuanto a, por si hay dudas, para ir calentando el ambiente. En
cuanto a, en cuanto a la parte práctica, hemos dicho que primero es aplicar un algoritmo. Hay 5 opciones. Aquí ha habido malentendidos en otras clases que entraba CKI, que no entraba CKI, que en gramas no entraba, que de verdad no me fiaría, porque cada vez que dicen que entra o no entra, o sea, todo suena muy raro. Entonces, yo me miraría las 5, tener las 5 resueltas y no fiarnos de lo que entró otro año o de lo que han dicho que va a entrar, porque es que luego igual puede ser un susto. Entonces, prepararos las 5 bien y hay también deciros que hay muchísimos, creo que hay 8 o sea, modelos de examen. Entonces, puede que a uno le toque uno y a otro otro. Y mejor llevar todo preparado. Sí que sí, os va a entrar uno de estos 5. Y después configurar un sistema supervisado. Entonces, eso va a ser, eh, eso, el tema que ya vimos, un ejemplo. Pues que quiero, eso es un poco como la actividad uno. Pues quiero clasificar noticias y tengo este dataset, ahora ¿qué puedo hacer? Pues mira, como es en español, voy a hacer un fine tuning sobre Beto para tal, con esto voy a conseguir o voy a dividir el dataset en 80% para training, 20 para evaluar. Las métricas que voy a utilizar son tantas. Creo que esto es un reto, creo que de esta forma podríamos mejorar. O sea, es reflexionar sobre un caso práctico que os vamos a dar. Y aquí está muy centrado en el tema 8. O sea, por eso como justo mencionaba Beto o eso, pues algún LLM o aunque sea redes neuronales, que vaya muy en esa línea la respuesta. Sí, eso es, justo, Pablo. De hecho, creo que eso es lo que dije. Hemos hecho así cada año y mira que sois alumnos. Yo tengo 190 o por ahí y mis compis otros tantos y nunca ha habido un problema con esto. De hecho, lo estábamos hablando porque cuando tuvimos la sesión, luego hablamos nosotros, es decir, a ver cómo lo hacemos. Fue como, es que nunca ha habido ningún problema. Y si lo hay, si lo hacéis de la forma en que dices, Pablo, os vamos a defender también. Así que es que de verdad que nunca ha habido y mira que podían haber pasado mil cosas. Es al final de la sesión, cogéis la segunda cámara, le hacéis una foto, os la pasáis como sea. Yo me la pasaría por Bluetooth, porque siempre ando por iDrop, lo que tengáis, y, y lo metéis a la plataforma. Y eso os vamos a defender. Ahora que no esté la cámara desconectada, 15 minutos. O sea, aquí hemos dicho pues más o menos 2 minutos del tiempo que te dé. Y ya está. Pero bueno, que ahí no debería haber problema. Justo. Justo, y es como hemos hecho todos los años. Y lo que os expliqué creo que en la primera clase. Solo que este año, como está la plataforma, no nos han llegado a confirmar si vais a poder hacer un dibujo dentro de la plataforma. Porque había gente que cuando había Word, tú en Word puedes meter cajitas y tal, aunque ya mueves una flecha y se te descuadra todo. Pero bueno, y entonces había gente que era muy hábil y lo hacía en el Word directamente. Entonces este año no sé si en la plataforma va a haber una forma de hacerlo ahí. Lo demás, lo de la foto, nos ha funcionado siempre. Así que este año también. Lo que seas, esa es otra opción. Lo que dice Trajano. Sí, otra opción. Según el profesor de razonamiento, la plataforma, pues entonces, es que es un poco experimento la plataforma, es la primera vez que lo vais a usar. Pero creedme que no vais a quedaros sin poder subir el dibujo y si no, en último caso os lo digo, lo reportáis y os lo dirán, pues enviadlo por esta forma o subidlo aquí como adjunto y lo subís. O sea, no os quedéis bloqueados con eso, va a haber forma de hacer el dibujo. Sí. Ya, pues estáis justo contradiciendo. O sea, no por vosotros, ¿eh? Pero lo veremos justo todo en directo, todos. Y ahí eso, cualquier cosa tenéis forma de reportarlo. Entonces es como, ay, pensaba que voy a hacer un dibujo y no puedo, tal. Aunque eso, siempre os quedará lo del móvil, hacer la foto, os la pasáis y como adjunto lo podéis subir. Ah, vale, solo tabla. Pues aquí tabla, o sea, con una tabla chula se puede mostrar un poco el flujo. Como queráis, no es lo más importante el dibujo, pero como sí que es un hecho que pedimos dentro de las tareas un dibujo, o sea, es una subpregunta de una de las preguntas. Pero bueno, si lo queréis hacer, o sea, pues está bien tener la forma. Así que si está integrado, si podéis hacerlo con la tabla y tal, todo en digital, perfecto. Y si no, a mano, hacéis la foto con la cámara auxiliar y os lo pasáis al ordenador. Todo esto, si es al final, pues mejor. Y lo adjuntáis y listo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que salte algún bicho
que tengan de control y tal. Eso nos lo reportan a nosotros y os defenderemos, como digo, más que se quede grabado. O sea, si es eso, en realidad, si es no, es que hay uno que ha desconectado la cámara 20 minutos, luego ha vuelto y tenía no sé qué, pues ahí ya habrá que verlo. Pero si es para eso, no hay problema. Si se penaliza y es por lo de la foto, o sea, y si no, preguntar a vuestro mentor ese caso en concreto, lo del segundo celular. Lo podéis preguntar al mentor de, oye, estoy preocupado, ¿cómo lo puedo hacer? O si dejáis el celular, yo que sé, en un mueble que tengáis en, eso, en algún sitio del espacio lejos y después al final ya lo cogéis y hacéis con eso la foto o la tablet o lo que sea, lo dejáis lejos y lo sacáis a escena solo al final, sin desconectar la segunda cámara. Es otra alternativa. Sí, pero que sea todo como muy limpio, para que, no sé, eso, para que no haya luego dudas. Ah, vale, pues mira, eso también, es otros años no ha sido así, pero bueno, que lo hagáis por si acaso está bien, Pablo. Gracias. O Carlos también decía, que nos penalice por el software. O sea, si aun y todo tenéis dudas, que se registre. O sea, llamad a soporte para que digan, oye, he hecho esta foto, pero porque la profesora lo dijo en clase tal, y, y va a ir bien. Sí. Gracias, Pablo. A mí no me consta que otros años hayan hecho eso, ¿eh? Se ha hecho y listo. Pero está bien prevenir. O sea, mejor prevenir que curar. Sí. Aunque eso, si es para eso, yo no os voy a defender que uséis ChatGPT y no sé qué, que he tenido de esas, que han penalizado y que ha sido un cero directo porque han detectado que se abre alguna IA. Pero lo de la cámara, yo hay ningún problema. O sea, vamos, si hay cualquier cosa ahí. Vale, al final nos hemos liado con lo de la cámara. Iba a decir. Hay dudas, o sea, tengo varias preguntas de test. ¿Vamos a eso o hay alguna duda más en concreto? Em, ¿Hay alguna duda en concreto? No sé cómo lo veis. O sea, también por escuchar un poco vuestro feeling. Vale, pues ya está. Oído cocina. Vamos. Vale, primera, no os doy ejemplos. Esta ya os la pasé y puse para que hicierais captura para poder resolverla. ¿Alguien? ¿Alguien la ha resuelto? Yo ahora la voy a resolver, ¿eh? O sea, os lo pongo, pero ¿alguien que la haya resuelto? O sea, en lentes lo digo. Ostras, buah, pues no lo sé. Ni no sé qué decirte. Es buena pregunta. Ya solo que se te haya ocurrido igual te hace sospechoso. Pero no sé qué decir, no sé cómo lo gestionan. Eso es que me parece una cosa brillante en realidad poder usarlo. Pero ya. Mm, si queréis intentarlo, luego me lo contáis. No lo sé. No sé, la verdad es que todo avanza tanto. eh, yo me centraría en hacer el examen bien más que en buscar la trampa. Pero eso ya, lo que sea. Vale, al lío. Venga, vamos con los test. ¿Alguien que lo haya resuelto? ¿Alguien, alguien que lo haya resuelto o que tenga interés en resolverlo? Da un modelo de etiquetado POS, se observa que la etiqueta NN, recordemos que es de noun, o sea, de sustantivo, aparece en el corpus 4.500 veces y la etiqueta VB, verbo base, aparece 32.000 veces. Si la palabra vivir aparece etiquetado como NN 50 veces y como VB 550 veces, ¿cuál es la probabilidad de emisión de vivir como NN y cuál la probabilidad de emisión de vivir como VB? Entonces aquí tenemos que ir a fórmulas. Probabilidad de emisión. O sea, aquí si vamos al tema donde vimos todo esto, la probabilidad de transición, que era estando en un estado pasar a otro estado, y en este caso probabilidad de emisión es estando en una etiqueta, ¿cuál es la probabilidad de observación? Que también lo llamábamos, ¿no? Estando en NN, ¿cuál es la probabilidad de vivir? O estando en VB, tener o sea, ver la observación, vivir. Y esta es la fórmula. Ahora os veo que no me lo sé de memoria. Ahora lo vemos. Creo que alguien está en lo cierto. Em,
Y esta es básicamente la fórmula. Entonces, hablamos arriba la probabilidad de estando en NN ver vivir. Cuento, recordemos que la C, cuento cuántas veces aparece vivir con la etiqueta NN y lo divido entre las veces que tengo NN. No, las fórmulas no os las da. Muy, muy buena pregunta. Lo que aquí, al final son preguntas test, ¿eh? No he puesto tres ejemplos por no sesgaros, o sea, cuatro ABCDs por no sesgaros. Pero esto va a ser, os vamos a poner, o sea, aquí alguien decía, pues vamos a poner 0,01, 0,0 tal, o sea, vamos a poner opciones y tendréis que elegir A, B, C o D, pero para eso hay que resolverlo, tiene una parte matemática. ¿Qué os recomiendo aquí? O sea, ya, pues que estas fórmulas que yo estoy plasmando las tengáis o los propios PowerPoints o lo que sea, los llevéis al examen con vuestras anotaciones. Y así, pues ya lo sabéis. O sea, ya con este ejemplo mismo, si os toca algo muy parecido, que es muy probable, pues ya sabréis calcular. En vez de vivir, va a ser perro o va a ser gato o va a ser banco. ¿Sí? Pero más o menos vais a poder resolverlo. Entonces, si aplicamos las fórmulas, de hecho, casi los que habéis dicho teníais bien, 0,011 y 0,017, ¿sí? Entonces, esto es contar, es justo lo que aparece arriba, o sea, coger los números. ¿Cuántas veces aparece, ahí, ¿dónde está el láser? Aquí. ¿Cuántas veces aparece vivir con la etiqueta NN, que eso sería arriba? Y abajo ponemos cuántas veces aparece en general NN, ¿sí? Hacemos la división y sería esto, ¿sí? Y habría alternativas, sí, ¿eh? Habría alternativas. O sea, diríamos, en este caso sería A, la probabilidad de emisión de vivir como NN es 0,011 y la probabilidad de tarara es 0,017. B es 0,24 y tarara 0,48. O sea, otras opciones random. ¿Sí? O sea, pondremos nosotros los ejemplos y habrá que decir A, B, C o D. Entonces hace falta un sitio donde hacer el cálculo. Y ahora está. En un corpus de 4.500 documentos, la palabra bondad aparece en 50 documentos. Si un documento específico, si un documento específico, la palabra bondad aparece 10 veces, ¿cuál es el valor de TF y DF para bondad en ese documento? Entonces aquí para TF y DF, que de hecho era una pregunta que puede entrar como práctica también, si nos toca la parte del back of words, tengo que rellenar esto. Os lo pongo un poco así en diapositivas para que luego vosotros entendáis el proceso y si os toca algo parecido en las preguntas, podéis resolverlo. Entonces tengo que ir rellenando. Entonces la primera, la N de o sea, cuántos documentos tengo. En este caso, 4.500. Luego tengo DFI, que esto es cuántas veces aparece, o sea, en cuántos documentos de los 4.500 aparece la palabra bondad. En este caso son 50. Y luego la última, la del documento específico. Pero estoy calculándolo para un documento en específico, el TF-IDF. Aparece 10 veces. Entonces, el último valor va a ser ese 10. Esto todo lo pongo en la fórmula que veis aquí con el logaritmo 10 y me va a dar 19,54. Aquí en el examen, ¿qué habrá? Pues pondrá A 24,8, B 6,40, B, entonces va a haber una que va a ser la acertada. ¿Sí? Entonces, con que hagáis el cálculo, incluso este caso es un número muy, muy, eso, complicado de hacer de memoria, pero hay otros que casi por intuición puedes ver cuál se va a acercar más. Pero bueno, yo recomiendo hacer el cálculo entero. Sí, entonces estos dos tipos, yo los clasificaría como en un tipo de cálculo, puede ser TF y DF o de las probabilidades de transición, de emisión, puede entrar este tipo de cálculo y es por lo que nos hace falta calculadora también a mano para la parte de test. Entonces esto, bueno, luego os lo subo con las soluciones, pero de este tipo puede entrar. Memorizar, nada. O sea, entender qué es cada valor y poder mapear las fórmulas con el valor, hacer luego el cálculo y listo. Así que por eso os ponía esta anterior también. Ahora, esto no lo hemos hecho otros años y este año por innovar un poco va a haber algunas preguntas con algo de código. Va a ser sencillo, pero va a haber. Entonces, os he traído, no sé si uno o dos ejemplos al final.
un poco cambiado lo que va a entrar en examen, pero muy en línea. Entonces, en este caso, va a haber también ABCD, solo que es que por no aburrir en estas no lo he hecho. En este caso, la pregunta puede ser, ¿cuál es la salida esperada para la celda 3? Entonces, vemos aquí que estamos importando eso, Spicy, después estamos o sea, trabajando en realidad con una librería en español, la es Core News SM, que esta la usamos mucho en la actividad uno. Decimos una frase, la niña ha ido al parque y ¿qué hace la celda 3? Esta última. Aquí lo más importante es ver el token.morph, ¿no? Entonces en Spicy eso, ¿qué nos puede sacar? Token.morph, ¿qué va a sacar? Las etiquetas NER, va a sacar los lemas, va a sacar, no sé, ¿qué más decir? Va a sacar los stopwords. Aquí vamos a poner ejemplos, o sea, esto vamos a poner cuatro tipos de salida y en este caso la correcta es esta. ¿Por qué? Pues porque me está sacando las etiquetas morfosintácticas, que es lo que estoy pidiendo con token.morph, ¿no? Entonces la niña ha ido al parque con todas sus etiquetas y elegiría esta. Eso es, justo, lejano, justo. Sí, la otra va a ser lo que os estaba diciendo, los stopwords, que aquí pues pueden ser la, al, ¿sabes? Que imprima esa. Otra puede ser los lemas, niña, ir, parque. eh, y otra, la tercera puede ser, yo qué sé, alguna otra cosa. ¿Sí? O sea, podremos bastantes trampas y en este caso esta sería la correcta del output de la celda 3. Y aquí otra, que ya puse ejemplos porque es algo más corto. Quiero imprimir los lemas quitando los stopwords. ¿Qué pongo en la casilla roja? A, B, C o D. Vale, igual lo he hecho muy fácil, ¿no? Habéis ido ahí los dos a saco, pero de este tipo también puede haber. ¿De qué palabra falta en un código? Van a ser muy en esta línea, ¿eh? Aquí mi recomendación, pues que tengamos un poco en cuenta las funciones principales. O sea, esto es lo que puede entrar de las actividades, pero bueno, que al final en clase con los notebooks y tal también lo hemos ido viendo. O sea, un poco eso. De hecho, aquí morph ni lo he puesto, pero bueno, etiquetas post o lemas, isstop, isalpha y luego ends y sends, que esto lo habéis usado también en las actividades más o menos para tener. Entonces puede ser o falta aquí una palabra o puede ser que se va a imprimir por pantalla. No sé esto cómo lo veis. Aquí si queréis, sí, no sé, yo no la veo la más... Es que no es de memoria. O sea, si lleváis, por ejemplo, un notebook en PDF o hacéis un esquema de cuándo utilizar cada uno o un documento, o sea, como una cosa de estas, hacéis una captura de este tipo y ponéis como qué se hace en cada cosa, o sea, ayudaros un poco. Va a ser muy en esta línea. O sea, no sé si esta os parecía muy difícil, pero yo creo que por intuición, igual esta sí que parece más de memorizar, pero bueno, o sea, estas, en todo caso, entre C y D igual se podía dudar. Pero, pero más o menos van a ir por aquí. O sea, no os vamos a preguntar una función rarísima, sino que va a ir por alguna de estas. Sí, sí, online, claro, claro, todo PDFs. José, sí, sí. Sí, imprimir un notebook en PDF o hacéis capturas de esta forma. Estas son capturas en el ordenador sin más. Sí. Entonces ya lo ponéis, y hacéis captura, podéis poner en un Word y hacéis el Word PDF, por ejemplo. Sí. Tampoco os volváis locos con esto, ¿eh? Con algún notebook que tengáis de... Tenía aquí uno, que es de donde cogí esta captura. Este. Con uno de estos que vimos en clase, he cogido de aquí. ¿Veis? El is stop. Con uno de estos, más o menos, eso, el is stop, el token. De hecho, aquí todas son is stop. El load, el token morph también lo había cogido de aquí. O de aquí, o sea, un poco entender esto. No sé si de aquí mismo podéis hacer. Mm, 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 mm.
No, no podéis. Bueno, si le dais imprimir, a ver lo que hace esto. Mira, si le dais imprimir, ya os sale todo el notebook. Entonces, o podéis hacer esto o hacer por celdas y luego si eso ponéis algún comentario en el Word. Eso ya como queráis. En todo caso, va a haber una pregunta así de código, ¿eh? O sea, tampoco un montón, pero por poder puede entrar. Y si lo muestro es porque vamos a preguntar algo. Sí, o sea, yo creo que son bastante intuitivas. Sí, sí, sí. Incluso, sí. Son intuitivas. O sea, esto yo creo que más o menos, o sea, sabiendo la librería, pues otra pregunta puede ser, os pongo esto, literal, y pongo, ¿en qué idioma está configurado el reconocedor, el spicy? Y en este caso ya vemos que si sabemos leer un poco lo que es o sea, lo que estamos usando, la librería, empieza por es, por tanto sabemos que es español. ¿Podemos poner trampa y que la frase esté en inglés? Sí, pero, o sea, va a ir por ahí, el poder entender lo que estamos cargando. O sea, el código va a estar hecho, pero va a ser o reconocer el output o que falte justo, eso pues puede ser aquí que falta el punto, pues el load, que lo tapemos. Yo qué sé, algo así. Pero va a ser muy sobre lo básico que hemos ido viendo. Ahora respondo, Milton. Buen punto. Ahora voy ahí, porque lo puse en el foro, pero creo que igual tampoco leéis mucho el foro. Sí, os lo explico ahora. Eh, No, todos los que queráis, Pablo, todos los que queráis, todos. Así que por eso os recomiendo hacer todo PDF y llevaros todo, o sea, habiéndoslo mirado, ¿eh? O sea, casi lo que menos, bueno, no sé cómo decir, pero lo que menos os va a servir son los PDFs en crudo que os descargáis desde la plataforma, desde el Moodle, que están muy bien porque los hemos hecho nosotros, son los apuntes, pero lo guay es que lo digiráis y que hagáis como un resumen de eso o que de alguna forma hagáis una versión vuestra ya un poco más mascada con lo de ahí, más lo de clase, para que luego sea útil. Porque como os pongáis con esos PDFs, hay algunos súper densos, no vais a encontrar lo que estamos buscando en el test, ¿no? O sea, entonces yo os recomiendo como digerirlo muy bien y hacer vuestros propios apuntes para el examen, ya que os lo podéis llevar. O sea, merece la pena hacerlos bien. Vale. No, vosotros acceso, no, lo que no podéis es, o sea, aquí súper importante, justo el control F es buenísimo. Lo que no podéis hacer es acceder a un OneDrive o a Drive, a Google Drive, lo que sea, tiene que ser todo en local. Entonces, lo mejor, pues que, no sé, estoy ahora enseñándoos aquí, pero, o sea, podríais ir a ver, sin enseñaros aquí nada, espera, ¿eh? Pero, o sea, tener a ver si voy. em, bueno, sin más, o sea, no os voy a enseñar nada de otro mundo, pero tener una carpeta estos son los PDFs como tal, pero con eso, si organizáis uno, pues yo, por ejemplo, podría tener uno, que es el PDF que os habéis descargado desde la plataforma, y luego tengo tema uno, ANE, que son mis propios apuntes. Entonces, tengo todo a mano y cuando me toque responder una pregunta del test, si no me la sé, pues sé ir al mío primero, hago el control F, lo que sea, o sea, buscar un poco recursos y tener todo en una carpeta local, todo disponible. Así que eso sería, sí, eso sería ideal. Así que con esto, vale, entonces con esto seguimos. Esta creo que la he dejado un poco amplia, pero un tipo de pregunta que puede caer y que seguramente caiga, lo he dejado así en genérico, interpretar los valores de una matriz de probabilidades de transición o de emisión. Esto quiere decir que os podemos poner una tabla de este tipo, esta es una matriz de las probabilidades de transición, y poder poneros cuatro facts, ¿no? Cuatro factos posibles, o sea, cuatro afirmaciones posibles y deciros cuál es correcta o cuál no es correcta. O sea, cuál de ellas no es correcta, ¿no? Y deciros, la probabilidad de estando en NNP pasar a NN
es de 0,06 o 0,08, parece lo más. Y entonces vemos aquí que no. Entonces esa ya sería un no. La probabilidad de empezar con un dt es de 0,30, pues tampoco es esa válida. La probabilidad de estando en JJ pasar a NNP es de 0,0366, pues esa sí que sería o sea, verdadera, ¿sí? Entonces os pondremos varias afirmaciones sobre esto y eso, os diremos o que nos digáis cuál es la incorrecta o cuál es la única correcta. Entonces es interpretar un poco lo que significa lo que hay en estas tablas. Y lo mismo con las probabilidades de emisión. Esto sería, estando en uno de estos estados, la probabilidad de observar una de estas observaciones o una de estas palabras. ¿Sí? Entonces, pues eso, estando en DT, la probabilidad de observar él es de 0,2. Pues no. La probabilidad de estando en DT de observar él, 0,5. Ahora, puede haber una que sea, la probabilidad de que señor sea NN es de 0,2. Tampoco es correcto, porque no estamos interpretando bien la tabla de las probabilidades de emisión. Sí, no es que el señor tenga probabilidad de 0,2 de ser NN, de estar etiquetado con NN, sino que estando en NN, la probabilidad de observación o de emisión sea de señor sea 0,2. Entonces es interpretar y elegir, como os digo, de cuál no es correcta o cuál es la única correcta. Solo en PDF. Yo ahí sí que no me arriesgaría, ¿eh? O sea, igual que el otro, os he dicho así, PDF. Y de hecho que no estén online, que estén en local. Así que ahí yo, si no, no os voy a... Si alguien anda con links raros y tal, yo no os voy a defender. Que sea en local. Pero todos los PDFs que queráis. De hecho, ahí veo ahí uno unido, súper bien. Así que también podéis hacer el control F sobre ello. Muy bien, gracias, Rajano. Así que eso. Y luego cada uno, como os decía, vuestros propios apuntes. Sí, entonces esto como otra posible pregunta en el test. Otra. Y si esta os la enseño es por algo también. Porque si no, igual nos pilla. Esta es igual, así un poco la que nos pilla más fuera de juego. Entonces, en este caso es un código que está escrito con NLTK y con WordNet. Es verdad que sobre todo hemos usado Spicy, pero yo creo que era importante que entendierais la parte WordNet con un ejemplo, por si sale esto en el test, que no os pille de sorpresa. Entonces, en este caso, eso, WordNet es otra librería y en este caso nos sirve para buscar sinónimos. Entonces, en este caso lo que vamos a tener es sets de sinónimos que se llaman synsets y lo que en este caso imprime este trozo de código, por ejemplo, que es que busca banco y encuentra los diferentes synsets de banco, ¿no? O sea, las diferentes o sea, definiciones. En este caso encuentra una que es la de siempre, Financial Institution, y otra long sit, tarará, o sea, la parte del sitting. O sea, aquí podríamos preguntar eso, pues cuántas acepciones se imprimen o cuál de estas es una posible salida para el código que tenemos o lo que sea. O sea, un poco en esta línea, en algo diferente a Spicy, podría también salir algo, ¿sí? Entonces es un poco miraros la librería de WordNet en este sentido solo, el imprimir los diferentes significados y el tener sinónimos. Uy, ay, madre mía. No voy a decir lo que pone en el chat, ¿vale? Entonces eso, la parte WordNet os recomiendo miraros algún ejemplo y con esto un poco entender lo que son eso, los diferentes significados o las acepciones que puede haber y los sinónimos que puedan aparecer. Entonces este código simplemente imprime. Eso. Esto, importante. Vamos a preguntar diagramas que hayamos visto en clase o muy parecidas. Entonces, si os preguntase a qué corresponde el siguiente diagrama, y este que os pongo, ¿alguien sabría? A, B, C, D. Vemos ahí la parte de atención, vemos positional encoding, vale, la D, transformer. ¿Sí? Entonces,
Miraros en las diapositivas los diferentes diagramas. Esta es una muy posible. CNN no hemos visto. RNN y LSTM sí. Entonces, no lo estoy poniendo aquí, pero mirároslo por si justo entran esas. Sí, entonces, un poco. Van a ser las que hemos visto en clase, ¿eh? O sea, muy, muy, muy en línea. Teníamos otra de encoder-decoder, eso, RNN, LSTM, LSTM bidireccional, sobre todo en el tema 8 había este tipo de diagramas. Y otra que podría entrar, a que corresponde el siguiente diagrama. Sequence to sequence o encoder-decoder, generación de embeddings, RAG o fine-tuning. Y no sé cómo lo veis. Chat. Ah, vale, ya está. Decís C, no sé por qué alguien ponía vectores como tal, pero sí, es RAG, ¿sí? Yo os enseño otro diagrama, de hecho os enseñé varios, que os decía luego que me interesaba que supierais para el TFM y todo eso, pero también para esta parte. Entonces el cliente hace una pregunta, aquí se procesa el prompt con un LLM y luego hay un vector database, que este es un poco la pista, que es quien nutre de conocimiento al modelo, ¿no? Y RAG era, pues, alimentar un modelo o la respuesta de un modelo en base a una base de datos de conocimiento. Sí, entonces esta no es la que más me gusta, pero pongo esta, pues porque si ponemos esta pregunta vamos a poner otro diagrama. Entonces entender un poco el concepto, que normalmente hay una base de datos con conocimiento al que le enchufo un LLM. La parte de sequence to sequence o encoder-decoder es ese diagrama que, bueno, el que usamos nosotros siempre es rojo y verde, y donde veo la parte del decodificador y el encoder, o sea, veo un poco los dos bloques. Generación de embeddings, pues un diagrama veríamos pues vectores, alguno ya hemos visto de cómo se representan los vectores en un espacio multidimensional o algo así. Y la parte de fine tuning, igual no es tan fácil poner ahí un diagrama de fine tuning, pero bueno, igual haríamos o sea, como un diagrama, ¿no? O sea, como por pasos de cojo datos, cojo un modelo, entreno ciertas capas y testeo, lo que sea. Y eso puede ser un flujo de fine tunear o hacer un ajuste de un modelo. Entonces, los diagramas, que tampoco debería ser lo más difícil, también podrían salir. Entonces, entiendo que esto es, no sé si más asequible, pero bueno, yo creo que es más intuitivo que una pregunta mucho más teórica, ¿no? Que las habrá, pero también vamos a complementar con preguntas así más prácticas. Ah, ¿qué es el RTA? ¿Qué es RTA? ¿Qué has hecho RTA? Ah, la respuesta, vale, Transformer. Vale, RTA, respuesta, vale, perdón. Transformer, arquitectura de Transformer. Sí, que está en clase y ya la vimos. Sí. Y eso, RNNs, LSTMs, o sea, es de la segunda parte, si no o sea, segunda y tercera parte del tema 8. Y es un poco los diagramas de los PowerPoints. ¿Cómo lo veis hasta ahora? Voy a parar porque estoy aquí con el turbo puesto. Pero vamos, hijo, pues está muy bien. Yo sí que como recomendación os diría no dejar nada en blanco, porque siempre hay sustos ahí. Entonces, como una recomendación también, porque igual a veces aspiráis al 7 y dejáis una de 3 puntos sin hacer, que puede ser, a menos que sea crítico por tiempo, intentar hacer algo por cada una, porque luego todo suma. Lo importante es por lo menos sacar un 5. Y ahí el test, hacerlo bien pensando, también puede sumar. Bueno, todo suma. Estaré leyendo.
Aquí. Vale, esto es lo que hay, os diría. En cuanto a los enegramas, que Milton, antes de que se me olvide, ya subí el PowerPoint, con esto subí, o sea, con esto cambiado. La fórmula, o sea, que el día más me pilló totalmente fuera de juego. Ya he cambiado y ya está como los apuntes, o sea, está todo ya bien hecho. Así que, así que eso. Tenías tu razón, vaya. Es como en los apuntes, que de hecho revisé los apuntes y todo, como no sé, de repente me entró la duda. Revisé recursos audiovisuales y era yo que lo había hecho mal. O sea, estas preguntas me las he inventado yo, entonces, pues, y, o sea, yo os digo también que los números igual no cuadran muy bien. El tema es entender el proceso. O sea, los números estos están totalmente al azar. Así que eso, o sea, por confirmarte, Milton, tenías razón, eso, lo cambié, lo puse en el foro de que ya estaba cambiado. Y lo mismo para Viterbi. Creo que había algo también en Viterbi, lo cambié y ya está bien. Está en el foro lo que escribí. Eso es justo. O sea, los números, por eso no le di importancia a eso. Exacto. Tenéis aquí una excusa para poder hacerlo. Vale. Sí, os la subo hoy otra vez con todos los test. Hoy os lo vuelvo a subir, que pondrá refuerzo, 15 refuerzo, creo que voy a poner. Sí, o examen, ahora veré. En la práctica no he cambiado nada, ya lo subí todo hecho. Lo que falta es el test, que no os puse nada todavía. Mm, ya, eso lo reportáis, os diría. Yo, o sea, yo ahí no entro ni pincho ni corto. Entiendo que sí, claro. Y si tenéis las 5, pues es duro. Eso lo reportáis y ya está. Yo por mi parte os intento dar facilidades. Un poco os he ido guiando de lo que puedo contar y sobre todo podéis llevar los apuntes. Entonces, para el test, haceros vuestros propios apuntes también para que sea más fácil hacer el control F. Lo demás con control F se puede sacar mucho. Las que sean más de cálculo, pues van a ir en línea de lo que os he enseñado hoy en clase. Y la parte práctica, sea para el clasificador o sea para el algoritmo de uno de 5 que toque, mientras sepáis el proceso vais a poder hacerlo bien. O sea, no vamos a preguntar nada fuera de lo que hay aquí también. Así que eso es. Eso es. Si es en presencial es impreso y si es en online es en digital. O sea, es en PDF en concreto. Sí, 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 Omar. Sí, si haces en digital, sí. Sí, sí. No sé si algo más. Es que no os quiero tampoco aburrir, pero a ver dónde. O sea, sé que algunos se lo ha estado. Se ha visto Ana por ahí o Milton, o sea, algunos he estado mirando más todo esto. El resto, ¿dónde veis más dificultad para que podamos revisar esa parte? O no sé si. No sé qué más podemos hacer por ayudaros. Para tampoco repetirme, como todo esto se graba, o sea, lo anterior también. Vale, lo tengo. Aquí está. ¿Puede ser? Este. Porque lo tenía en. ¿Es este, Milton? Igual hablas de otra cosa. Vale. Aquí para empezar he preguntado, porque esto es de algún examen y esto yo necesito reportar si alguien ha estado pasando exámenes. O sea, esto de código de examen es lo que usamos para diferenciar los diferentes modelos de examen.
Entonces, lo vamos a mirar simplemente, ¿eh? Porque no sé si están rondando ahí ejemplos. ¿Vale? Pues dime, Milton, ¿cómo lo has intentado? Aquí es importante la parte de Laplace. O sea, si lo has empezado a plantear, ¿eh? Aquí es uno de los ejemplos, como os decía antes, pondremos cuatro números, uno será verdadero y el resto serán al azar, y ahí según el cálculo, pues elegís uno u otro. Las que sean de números, no os recomiendo nada hacerlo al azar. Ah, vale, aquí se me ha ido. ¿Alguna, algún tip, Milton, del suavizado de Laplace? Antes de que pase a la siguiente diapositiva y os lo muestre. ¿Alguna fórmula? Bueno, lo leo primero, porque alguien tiene alguna idea. Dada la siguiente secuencia de palabras, el perro corre rápido, el perro duerme tranquilo. Calcula la probabilidad de secuencia perro duerme, utilizando un modelo de bigramas con suavizado de Laplace. Factor de suavizado igual a uno. No sé si te entiendo, Edwin. ¿Cómo de esta cuál es, profe? Mm, mm, mm. No te entiendo la pregunta. Ah, claro, no, pues quiero que me digáis vosotros. Yo puedo tan fácil como pasar de diapositiva, pero a ver si a alguien se le ocurra. ¿Por qué 0,25, Edwin? 0,27, ¿vale? Aquí hay debate. ¿Por qué uno y por qué otro? Os compro a los dos la idea, ¿eh? Ahora os diré por qué. Ah, vale, vale, pero decid por qué, que eso no tiene gracia. ¿Cuál es el cálculo? O sea, voy a cambiar un momento la diapositiva, voy a ponerlo sin, ay, voy a hacer aquí, duplicar aquí, voy a quitarle a esto. Voy a dejaros aquí, a ver si ahora paso, espera. Sí, solo aparece la fórmula. Con esto, decía Trajano 0,27, Edwin decía 0,25, pues estoy ahora con esto. ¿Cómo hemos calculado? ¿Por qué? O sea, vale, estamos dos teams, los de 0,25 y los de 0,27. Incluso yo me puedo subir al 0,22 también. Muy buena, Omar. Muy buena. Entonces, para aplicar la fórmula, lo que vamos a hacer es, en este caso tenemos un bigrama, entonces tenemos aquí duerme y perro. Ah, mira, espera, ¿eh? Vale, justo. Sí, justo. Entonces, el suavizado de Laplace le añade un uno después. Y en este caso ponemos los counts de cuántas veces aparece o sea, la palabra, en este caso perro, y le sumamos V. Entonces, V que son todo el vocabulario, de todas las palabras posibles. Si vemos la parte de Omar, sería ¿cuántas veces aparece? O sea, aquí, voy a hacer- o sea, como no tengo el... ¿Cuántas veces aparece duerme? Una vez. Le sumo uno arriba y abajo. ¿Cuántas veces aparece duerme? Y le sumo las palabras del vocabulario. En este caso tengo seis palabras diferentes. Tengo el perro corre rápido, duerme y tranquilo. Si entonces según la fórmula, pues es 0,25. ¿Qué pasa? Que no está. Entonces yo aquí lo he peleado con los profes y no me han contestado todavía. Yo hubiera respondido 0,25 según mis cálculos.
¿Qué pasa? Que he cogido una teoría yo para intentar contestar, pero claro, esta es que no sé de qué examen es, lo he preguntado porque está cogido de algún examen de la asignatura. En cuanto a V, para mí que es 6, porque son 6 palabras distintas dentro del vocabulario, pero no sé si le he añadido un uno por el punto, por el start o lo que sea, y entonces lo ha convertido en un 7. Y si abajo ponemos 7 ya es 0,22. ¿Sí? Entonces, justo, es lo que tú decías, Milton. ¿Pero por qué? Ahí estaban averiguando y decían con el punto eran 7, eso es. No, punto, yo creo que es más que, o el start, no sé qué le suma, pero en este caso saldría 0,22. Entonces, no sé si es buen ejemplo, porque yo creo que esto traería algún debate, lo he preguntado a los profes y no tengo respuesta. Pero esta es mi guess, aunque con 0,25 también estoy de acuerdo. Sí, es raro, pero bueno, yo no os he puesto este ejemplo, es el que está cogido, o sea, y no sé si hasta tenía más contexto, o sea, no sé muy bien eh, cómo se hizo en el examen que se puso eso. Sí, o sea, yo pondría la 0,22. No sé qué pasaría, nunca he tenido, nunca se ha anulado una pregunta desde que estoy yo, y es cuarto curso, ya, y nunca he visto anular preguntas, entonces no lo sé. O sea, no sé si me habrán respondido, pero lo pregunté. A ver si. Y no volverlo a segundo, ¿eh? A ver si me responde. Así que hasta ahí puedo ayudarte. Yo respondería 0,22. Milton. Ay, que estáis poniendo más. Estaba escribiendo justo a Luis. Claro, es que antes decíais 0,27. No. El perro corre rápido, duerme tranquilo, ¿ves? Ah, pero algunos eliminan repetición de él como palabra inicial y no cuentan transición entre frases. En ese caso sí podría ser. Ya esto es ChatGPT, ¿no? Uf, ¿cuánto debate? Bueno, pues o 27 porque no cuenta o cero. Lo veo demasiado confuso, ¿eh? A ver, es que de hecho es, no, porque no es, tampoco daría, vale, ahora estoy viendo, no es tampoco 0,27. Voy a borrar esto. Bueno, a ver si me responden de qué se hizo en este momento con este examen en concreto. Y creo que habíais puesto alguna otra cosa más. Vale, chámate. Vale. No, no, no son así, o sea, yo los he revisado y no van por aquí. No. O sea, he revisado las del examen, quiero decir. Pero bueno, está como quería Milton hacerla, pues la hacemos. Ay, vale, no sé si hay más. Gracias, Emilton, por haber traído esto. Y lo de los enegramas también. No sé si hay más temas que queréis revisar. ¿Dónde veis que va a haber más lío? Mm, vale, bien. Aquí hay varias, si no varios otros ejemplos que os puedo dar. Bueno, aquí lo importante es, ahí donde lo tengo. Aquí.
Lo importante va a ser que las preguntas que os vamos a hacer, sí, José, ah, no, ese es viejo. Lo de la calculadora del computador, sí, 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 José. Em, lo importante es lo que vamos a pedir, esto responder, que siempre va a ser lo mismo. Montar un sistema clasificador, hacer un diagrama y contar la tecnología que se va a usar. Después, el tema de los patrones, entonces de cómo buscar patrones en la tarea que estemos construyendo. Y la última siempre va a ser mejoras. Entonces, las mejoras también, ya os doy tips, pero siempre puede ser de meter más datos, de tener más dato etiquetado o poder utilizar otro tipo de metadatos, o tener más ejemplos en español o agregar otros idiomas. O sea, según el tema, seguramente por ahí ya haya bastantes mejoras que hacerlo. Si tengo acceso a más cómputo, podría utilizar un modelo de otro tipo ya más costoso en tiempo y cómputo. Algo así. Entonces, las tres preguntas van a ser siempre esas. Entonces, en este caso, es un clasificador de texto de género de películas, lo que sea, pero aquí tenía yo creo que lo tengo en en otro tema. Os puedo dar otras de ejemplo, que han salido otros años y que os contamos como ejemplo. Creo que lo tengo aquí. ¿Qué dice Trajano? Ya, pues eso es lo que yo asumí, ¿eh? O lo del start. Pero start tampoco tiene sentido. O sea, podría ser por aquí. Lo he preguntado, ¿eh? Para quién puso esto en el examen. Y os digo, no sé si a veces de estos, de hecho, el 0,27, o sea, a veces se equivoca ChatGPT, ¿eh? Pero bueno, como en el examen tampoco podéis usarlo, tampoco va a ser un estorbo. Y ahora os enseño los temas. Ay, no están aquí. ¿Dónde los tengo? Igual aquí mismo. Pero bueno, al final va a ser algún tipo de clasificador. Ah, pues los he quitado. No los tengo aquí. No, los he borrado. Bueno, pues puede ser eso, clasificar noticias, clasificar reseñas, em, clasificar, ¿qué se me ocurre? O sea, son al final poner categorías a textos que tengamos. Seguramente sea en español el caso que os demos. Y vamos a mostraros el dataset, o sea, deciros cuántos textos tengo, cuántos de ellos están etiquetados, cómo son un poco esos textos, pueden ser pues cuántos tokens cada uno o lo que sea. Si tenemos metadatos asociados, lo decimos también, de qué cosas incluye todo ese set de datos. Y ya después dejamos a vuestra creatividad, o sea, todo esto es como súper creativo para que montéis un sistema clasificador y hagáis todas las asunciones que queráis. O sea, nosotros, o sea, me podéis poner, asumo que la edad va a ser un número y tal, y el género va a ser o masculino, femenino o neutro, y el país va a ser tal, o sea, asumid todo lo que sea porque no va a estar mal toda esa parte. Entonces, un cliente o alguien os da este problema y qué tipo de aproximación podríais hacer. Todo muy genérico y muy teórico. Y eso, los patrones de escritura, pues empezamos a entender, pues vemos no sé cuántas mayúsculas se usan, cuántos puntos ponen, cuántas palabras hay de media entre, yo qué sé, mujeres y hombres para ver un poco cada uno qué tipo de reseñas pone. Vemos que los hombres utilizan palabras más, saber si utilizan palabras más, no sé si malsonantes o palabras más exageradas y las mujeres en cambio son más, o sea, sacar conclusiones, eso, por género, por edad, por todo puede ser, encontrar patrones con lo que hemos ido viendo. La última, como os decía, es mejoras, que casi siempre es si tuviese más datos, si tuviese más cómputo, si tuviese más metadatos, si tuviese más tiempo, si tuviese más dinero, pues eso, todo lo que se podría hacer. Y este es el sistema supervisado, o sea, tan abierto como esto, que no sé quién lo pregunta, creo que decías tú, Milton. No sé si hay alguna duda, aquí os hice algún ejemplo, pero también no, muy general. Que puedo hacer es una cosa.
A ver si puedo hacer. Ah, no, claro, no los tengo aquí. Ah, no lo tengo aquí. O sea, iba a mirar algún examen resuelto, pero no los tengo. A ver, eh, para que veáis algún ejemplo. Desde que se vea. Por ejemplo, esto, y hasta aquí voy a leer, esto para que os lo quedéis como deberes, es uno de hace pues un par de años. No, del año pasado es esto, hace un año en realidad. Em, entonces es un caso de uso de estimador de orientación política. Y esto es lo que os daremos. Las tres preguntas son las que están ahí. Se da un poco más de detalles, pues son las que os estaba comentando en resumen. Entonces, lo que nos dan como enunciado. En este ejercicio es proponer un diseño para un sistema estimador de la orientación política en la línea editorial de un medio de comunicación. Para la construcción del sistema dispones de los siguientes datos de partida. Entonces, textos digitalizados, tarará, que están en español, longitud promedio 400 palabras. Solo se tendrán en cuenta los textos relacionados con la actualidad política. Cada entrada, o sea, cada texto tiene siguientes metadatos, un poco como en el que estábamos viendo, pero aquí va de otro tema. Y luego además tenemos un sondeo de opinión que identifica, según el criterio de encuestados, la orientación política de los 8 periodistas analizados. ¿Sí? Entonces, con esto ¿cómo podríamos eso, montar un sistema clasificador para textos según la orientación política para que pueda inferir a través de su contenido? Entonces, lo que quiero es, cada vez que tenga un nuevo texto, el que me diga cuál es su orientación política, ¿no? Entonces, ahí voy correlando los textos con su autor y con la orientación política que haya entre esos autores, ¿no? Entonces, eso me permite entrenar ese sistema clasificador para que pues, me diga esa orientación política. Entonces, aquí explicaríamos la tecnología, explicaríamos cómo lo hacemos, qué datos tenemos, cómo entrenamos toda esa parte. Importante focalizarnos en el proceso y en la tecnología que estamos usando. Y bueno, ahí también decimos, tu elección debe estar debidamente explicada y justificada. Pues eso, hay que explicar bien lo que se va a hacer y luego lo que os decía del gráfico. También debes aportar un gráfico que apoye la descripción del sistema. Entonces eso es donde decíamos lo de la foto y toda esa parte. Entonces ahí es donde podría montar un sistema de este tipo. Este es genérico, o sea, este no valdría, ¿eh? Pero un sistema de este como el que salía en la diapositiva, para eso, cojo los datos, limpio, hago un split, utilizo esto para entrenar, esto para validar, entreno una red de este tipo, con esto voy a tener unos resultados, voy a evaluar con el otro set de datos que tengo, o sea, montar un poco ese flujo. Y luego decía un sistema capaz de caracterizar el uso del lenguaje de un determinado texto. Entonces, esto es lo que hicimos en la actividad uno. Em, y aquí eso, cómo utilizar este sistema para conocer patrones del uso del lenguaje entre los diferentes segmentos. Obviamente todo explicado y justificado y hablar de métricas, de evaluación, de cómo podríamos evaluarlo. No hace falta evaluar, o sea, aquí por ejemplo veis que no tenemos ni el número de opinión, o sea, de textos que teníamos, o sea, es todo tan genérico que no hay que calcular nada, es simplemente decir cómo se haría. Y luego lo último, lo de proponer al menos una mejora metodológica, lo que os decía que va a entrar sí o sí. Evaluación también. Sí, podéis decirle si queréis a ChatGPT que os haga una sugerencia. O sea, yo aquí no os puedo dar más de lo que os hice, porque depende un poco, eso es algo muy, muy subjetivo. Entonces, cada uno que venga un poco con sus ideas. Pero si hacéis este ejercicio, el que va a entrar en examen en vez de orientación política va a ser que clasificar, es que no sé ni qué, o sea, lo que sea, o sea, canciones por estilo de música, o yo qué sé, o sea, no sé, estoy mirando así en la habitación a ver qué veo para, o sea, lo que sea, o cuadros según su estilo, o sea, va a ser un clasificador de cualquier dominio, que casi que tampoco va a dar, o sea, importa más igual para la parte de los patrones, que ahí sí que me hace falta entender el dominio, pues porque depende de dónde esté, pues va a ser diferente los metadatos que tengamos, pero lo demás, el proceso es muy, muy genérico. Y eso, yo creo que con este, que viene directamente de un examen, podríais también inspiraros. De hecho, lo voy a poner al PowerPoint y así os lo subo luego
a la plataforma ya directamente. No os voy a enseñar más porque yo creo que ya es suficiente inspiración. Ah, que os pase al chat, perdón. Pensaba que antes he entendido que usar chat GPT, o sea, lo que digáis. Ahí ya cada uno que estudie como sea, mientras el día del examen tengáis una buena respuesta. Pero ahí os he pegado. Os lo subo también estoy viendo, subirlo a las diapositivas, para que luego lo suba al Moodle. Entonces lo pongo en el supervisado, aquí. Estoy pensando que... Ay, ahora voy a... estoy pensando que estaba antes buscando una diapositiva. Ya está esto aquí. Y creo que es esta la que buscaba yo. Sí, tenía aquí. Antes he buscado como en 1000 sitios y era esta la que buscaba. A ver, esta. ¿Qué más? Pues eso, estudios de temáticas en podcast. Predicción de la tasa de conversión en call center. O sea, os daríamos datos, ¿eh? Lo que supone. Análisis del discurso de hoy en noticias de prensa, que esto es lo que hicimos en la actividad uno. Caracterización del uso del lenguaje según grupos de alumnos, eso habría que ver pues, en base a clases y la participación de los alumnos en clases o en foros. O sea, os daríamos un contexto de qué textos tenemos y qué queremos clasificar y qué patrones queremos reconocer. Pues el del odio, o sea, el de odio, el de político está bien, yo creo, para que veáis un ejemplo real. No sé si hay algo más que os interese especialmente o que os preocupe especialmente. Mis tips serían no responder test si no os la sabéis. Responder a todas, aunque sea la de esta, es imposible hacerlo perfecto, porque tenéis 2 horas, tenéis que distribuir el tiempo, pero no dejéis nada en blanco. Yo creo que eso es importante. O sea, intentad distribuir bien el tiempo para empezar con lo que queráis y son como 3 partes, el test, el clasificador y la parte práctica. ¿Cuándo tenéis el examen? ¿Te vas a preguntar? ¿Es la semana que viene o ya es como a partir del viernes que viene o algo, creo, ¿no? A partir del 6 puede ser, de 6 al 12 o algo. Es que depende de en qué país estéis, si online, presenciales, son fechas diferentes. Ah, vale, justo el domingo, el 8 eso, es que creo que justo 6 al 11 vale. O sea, me sonaban las fechas. Guay. Bueno, hay también un tip, os diré, esto os digo en confianza. Os varios el domingo. Imaginaos que hacéis unos el domingo y el lunes Milton lo hace, o sea, porque Milton no ha dicho cuándo, el que sea. Si le decís, entra CKI, yo que sé, entra no sé cuántos, puede que él tenga otra versión y le entre otra cosa. Entonces, cuidado con lo que digáis porque no en todos los modelos entra lo mismo. Entonces, le podéis ayudar en algo y tal y puede dar preguntas en común porque hay un montón de versiones, pero no tiene por qué entrar lo mismo. Entonces, ni para test, ni para, o sea, digo en general, ¿eh? Entonces, no hagáis eso porque igual le chafáis a alguien, pero bueno, mientras llevéis apuntes y todo revisado, tampoco debería ser eso un problema, ¿eh? Pero no es que todos tengáis el mismo examen todos los días, si no sería un poco raro.
¿Habéis empezado a hacer apuntes o algo? ¿O eso va a venir ahora? Es que no sé el resto de las asignaturas si os dejan llevar apuntes o cómo es, si es parecido al nuestro. Bien. Ah, vale, o sea, el resto son... Ah, dicen, todas dejan apuntes, casi nadie más deja apuntes. Pues es un poco contradictorio, ¿no? No sé la fecha. Buena, Daniel. Buena pregunta. Os lo digo. De hecho, esto no puedo proyectar. Os lo digo. Eso es Activity Test. Hasta el 8, exacto. 8 de marzo. Sí. O sea que ahí hay margen. Y esto aprovechadlo para poder estudiar. ¿Qué más queréis revisar? ¿O suficiente? Lo que me digáis. Sí que, igual aprovecho para decir, después del examen va a haber un periodo, de hecho igual lo voy a ir planificando casi que ya, pero bueno, igual ya no, o sea, igual no lo vais a poder, os a poder ver hasta dentro de unos días. Voy a planificar huecos de, no sé, 5 o 7 minutos en Zoom para que revisemos todo esto. Entonces, van a salir, se llaman revisiones y os vais a poder apuntar. En una hora va a ser en una sala personal de Zoom, entráis, yo os enseño, mira, no sé quién, en el test has fallado esta y esta, tal. ¿Sabes? Porque vosotros vais a ver una nota global, o sea, un 7 y no vais a saber por qué, o un 4 y no vais a saber por qué. Pues venís y vemos en dónde habéis fallado para que os quedéis tranquilos, incluso algo que yo no haya revisado bien se revise o lo que sea. Entonces va a haber ya one-to-ones, o sea, en persona, no en persona, en remoto, pero uno a uno, en privado, sesiones a las que os vais a poder apuntar. Y yo creo que eso es interesante para la parte del examen. Y a veces eso, pues que si algo no ha ido muy bien, pues lo vemos, qué se puede hacer, o sea, todo es debatible. Porque esto que estéis también tranquilos de que no es que tengáis la nota y ya está, sino que, sino que luego eso vais a poder revisarlo conmigo en persona. Os diré, mira, ya que estamos, os lo digo. Un momento, que me han pasado eso ya. No lo he planificado, pero lo veréis en un momento. Eh, lo estoy buscando, ¿eh? Es que me mandaron el... No lo encuentro ahora. Pero es después de que pueda correr, o sea, después de que corrija los exámenes. ¿O no me han mandado el de este año? Recibiréis la notificación y normalmente todos os enteráis. Esto es... No, no, esto no. No lo... Ah, sí, es este. Sí, 16 de febrero, sí. Os digo, exámenes hasta el miércoles, revisiones, va a ser el miércoles, ¿qué fecha es esta? Entre el 4 y el 5, uy, 4 y 5 de marzo no puede ser. No, esto está mal. Ah, no, este es extraordinario. Nada, no está todavía. Me han mandado la extraordinaria del anterior. No está. Son 2 días de revisiones, pondré bastantes horas. Si alguien se queda sin hora, abro más horas. Y va a ser como eso, 5 o 7 minutos por persona. Pero va a ser después. Aquí se hace la siguiente semana de exámenes.
Así que pensad, si son, tenéis el 8 domingo, em, mira el calendario, 8 seguramente 18 19 o por ahí, haremos revisiones. 18 y 19 yo creo, para que lo tengáis en la cabeza. No sé si hay alguna otra cosa, no sé cómo más ayudaros. De hecho, estaba viendo que no estaba ahora compartiendo. No sé por qué he dejado de compartir antes. Qué raro. No sé desde cuándo no estaba compartiendo. Hay una extraordinaria. Entonces, primero venís a la revisión, vemos por qué ha sido y tal. Y si no hay nada que hacer, hay una extraordinaria. De hecho, por eso me he liado, porque ahora están con la extraordinaria del curso anterior. Y es justo esta semana. Entonces, me he liado con eso. Así que eso hay una extraordinaria y ahí ya se puede recuperar. Hay que sacar un 5 en el examen para poder sumarlo a, a la continua y poder aprobar la asignatura. Sí, sí, Omar, creo que sí. Sí. Pues no os preocupéis. Centraros en aprobar y va a ir todo bien. ¿Sabéis lo que os he comentado? O sea, con unos buenos apuntes, o sea, cero memorizado, se puede hacer muy bien. No es la idea. Ay, vale. He recibido un mensaje por privado que no vais a leer, pero me ha gustado mucho, gracias. Yo ahora os subo los documentos de hoy, ya lo último. Eh, os subo, os subo eso, los documentos, os subo los ejemplos de examen que hemos ido haciendo y en realidad me quedo en el foro. Y si hay alguna cosa así de última hora y tal, pero yo os digo, o sea, he revisado bien los exámenes que ya están puestos, todo. Y, y con lo que hemos visto hoy, vamos a... ¿Por qué estoy compartiendo ahora? En realidad, voy a dejar de compartir. Y con lo que hemos visto en clase vais a poder hacerlo bien. Y no os dejéis, porque nos han llegado casos de, ha dicho un profe que entra CKI, que entra en... No hagáis caso y hay 5 opciones y de verdad que lo que han dicho que va a entrar es que no va a entrar y, o sea, no os dejéis llevar por eso. Así que eso, con lo que hemos visto, yo creo que vais a ir bien. Y no sé qué más. Yo en sí tengo 15 minutos más, pero aunque sea que no estéis más asustados, sino más seguros de lo que vais a hacer en el examen.
y que le pongáis ganas, diría. O sea, el objetivo, como hemos dicho en las actividades, de hecho, esto todos los profes, que nos demostréis que sabéis, o sea, que luchéis, que no respondáis por responder, sino que esté hecho con ganas. Vale, pues igual lo dejamos aquí, que no hemos hecho ni pausa en medio ni nada, y os subo todo y cualquier cosa, hablamos en el foro y en la revisión, cuando salgan, os apuntáis y hablamos ya de uno a uno de lo que sea, de las dudas que os queden. Así que eso, mil gracias a todos por todas las clases, espero que os haya sido de interés y nada, que ha sido un placer. Así que espero que sea un placer también corregir los exámenes y luego veros. Así que vaya muy bien el resto del máster también y el resto de exámenes. Sí, cualquier cosa, sí. Sobre todo luego para TFMs y tal me soléis preguntar si van mucho en el ámbito de agentes, LLMs, toda esa parte, que es donde yo trabajo. Así que sí, cualquier cosa me contactáis por LinkedIn o lo que sea. Sí, sí, sin problema. Muchas gracias a todos. Un placer.